Hola Mauricio, ¿qué tal? Vamos a esperar que alguien se conecte para poder empezar, ¿sí? Hola, profe, dale genial. Ya había pasado el link al grupo. Dale Mauricio, gracias.
Chicos, ¿qué saben de los que deben exponer hoy? ¿No dieron señales de vida? No, profe, yo ni idea. Ni en el grupo no dijeron nada. Voy a escribirle un poco porque ya van a ser y 10 y después nos queda corto el tiempo. Belén. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir nomás nosotros entonces con nuestra clase que ya estábamos empezando vez pasada y después vemos qué hacer, ¿sí? Voy a proyectar entonces. Vamos a retroceder un poquitito porque yo vez pasada cuando decidí hacer esta clase, ya me adelanté un poquitito, pero creo que es importante volver atrás a lo que sería cómo se formaron los grupos de la olla nutricional, ¿sí? Todos escuchan bien, todos ven bien, sin problema. Sí, profe. Ok, Sí, sí, sí. esperen que no puedo. ¿Se acuerdan que el grupo está dividido en alimentos energéticos, constructores y reguladores? ¿Se acuerdan? Que, como yo siempre les digo a la hora de estudiar, busquen una forma de estudiar que les sea más fácil, ¿sí? ¿Se acuerdan que palabras claves tienen que agarrar para no memorizar, no estar ahí horas y horas tratando de recordar una cosa, ¿sí? Entonces, 3 grupos de alimentos. Entonces, los energéticos, ya te dice todo, son los que nos dan energía. Los constructores son los que reparan, por ejemplo, los músculos dañados o de repente para aumentar la masa muscular. Y los reguladores son los que nos regulan en el sentido de que no puede ser todo el día, todos los días energéticos y tampoco constructores. Los reguladores son los que sí o sí necesitamos a diario, ya sea las frutas, las verduras, ¿sí?
como les dije, ahí están los energéticos, los constructores, los reguladores, ¿sí? En cuanto a los energéticos, tenemos todo lo que sería la parte de energía, tanto buena y mala, ¿verdad? Porque la energía no solamente va a venir de productos saludables. Acá como nos muestra, tenemos en la primera imagen de arriba tenemos papa, tenemos arroz, todo lo que sería carbohidratos. También tenemos lo que es aceite, también tenemos lo que es azúcar, también tenemos lo que es grasa, crema de leche, manteca y también los dulces, ¿sí? Una pregunta que en estos días estuve leyendo y me pareció interesante. Ustedes saben, esta es como una adivinanza, ustedes saben por qué a los bebés no es recomendable darle miel muy temprano, porque ven, por ejemplo, mamás te dicen, por ejemplo, no quiere agarrar el biberón o no quiere agarrar el chupete o a su chupete le ponen miel para que pueda tomar. ¿Por qué no es recomendable darle miel a muy temprana edad y no es porque causa caries? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea por ahí? Muy bien, Cecilia es mamá por lo visto. Muy bien, contiene una bacteria que puede causar botulismo, ¿sí? Clostridium botulinum se llama. Esa bacteria es súper dañino para los bebés. ¿Por qué? Porque, como les dije, puede causar botulismo. Entonces, famoso la gente te dice, o tu abuela, o tu mamá, o alguna tía te dice, dale una miel, endulzale con miel. Viste que ese es más natural y qué sé yo, ¿verdad? Yo tampoco no sabía hasta que leí, hasta que me estuve interiorizando, no porque nadie me dijo, sino porque me gusta aprender cosas nuevas siempre, entonces para poder transmitirles también a ustedes después. Y me topé con esa información que la mayoría no sabe. Y digamos en la ignorancia o en el querer ayudar, algunas veces es recomendable nomás no hacer mucho caso a los consejos que nos dan. Por ejemplo, en ese caso de darle miel o, por ejemplo, endulzarle con azúcar su leche porque no quiere tomar, entonces va a subir más rápido de peso. Entonces, esas cosas, por ejemplo, es dañino para los bebés a largo plazo. Muchas veces de repente un bebé puede tolerar la miel, ¿sí? Porque, qué sé yo, esa miel realmente se fabricó, eh, no tiene, por así decir, esa bacteria porque se trajo allá, no sé, ya es muy industrializado, entonces no tiene esa bacteria. O de por sí su cuerpo tolera, ¿verdad? Pero hay otros bebés que sí la van a pasar mal y que de verdad puede ser muy peligroso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de como les había comentado, que de repente una criatura, vos, en mi caso, por ejemplo, que no, no consumo lactosa, nada de derivados lácteos, hay casos donde el bebé ni siquiera tolera que esa mamá consuma alimentos que se hayan cocinado en una misma olla, que sí, en donde ya se cocinó, por así decir, alimentos que tienen lactosa. Esas son lo que una vez les conté, que son las trazas, ¿sí? Que digamos es la suciedad de la lactosa que ya no sale o que tarda mucho tiempo en salir de los cubiertos o mismo de tu tenedor, de tu olla, de tu vaso. Entonces, lo ideal, por ejemplo, que una madre que está empezando con eso debe de cuidar sí o sí para poder saber si su bebé es o no sensible a las trazas de lactosa. Entonces, la misma cosa, hay bebés que toleran perfectamente las trazas, o sea, puede consumir un arroz sin leche y sin queso que se cocinó en una olla en donde normalmente antes se cocinaba con leche y con queso. Y hay otros bebés que no toleran, automáticamente ya reaccionan, ¿sí? Y la misma cosa puede pasar con la miel. A ver, seguimos. También los que nos dan energía, como les dije, no siempre van a ser
las cosas saludables. Por ejemplo, el exceso de chipa no es saludable para nosotros por más que nos aporte energía. La misma cosa la pizza. Yo no digo que la pizza no se consuma, pero hay, por ejemplo, consumís un sábado, genial, pero tampoco te comas una pizza entera, ¿sí? O todos los días. Y la misma cosa del pan. El pan es algo que la mayoría de los paraguayos es algo así, intocable. Quítame todo menos el pan. Eso sí, yo anoto las veces que ya escuché en el consultorio, van a ser así miles de veces. Quítame todo menos el pan. Inclusive, quítame la carne, te dice, pero no me quites el pan. Y en el orden que se encuentra el pan, o sea, que los alimentos preferidos está el pan, el azúcar y la carne. Si vos le decís a una persona, te voy a quitar el pan y el azúcar, ahí ya, mejor nomás luego ya te voy a renunciar a la dieta, pero no va a aguantar esa persona sin el pan, sin el azúcar, sin la carne y sin la cerveza, los que consumen cerveza. Entonces, en ese orden de prioridad están esos alimentos. Y también son súper calóricos y por eso siempre les dije, por eso les estuve diciendo que no siempre van a ser alimentos saludables. No es que el pan no es saludable, sino que en cantidades extremas sí ya es dañino para el cuerpo. Después están los constructores, que, como les dije, son los que ayudan a la reparación del músculo. Por ejemplo, nuestro jugador Vareiro, él ahora va a tener una dieta hiperproteica. Bueno, de hecho que seguro ya tiene una dieta hiperproteica, pero ahora va a tener una dieta más estricta, más alta en proteína, inclusive seguro va a tener que tener una suplementación especial por la rotura que tuvo en la rodilla. Va a tener que consumir muchísima proteína para la recuperación de esa lesión que tuvo. También otros atletas, o por ejemplo bailarinas, o personas que se torcieron el tobillo, o de repente tuvo una lesión en el gimnasio, deben de tener una alimentación que tiene que tener proteínas, ¿sí? Ya sea leche, queso, yogur o las carnes o la combinación de maní, de poroto, de lenteja, de soja. Por ejemplo, yo no sé si ya les dije que el poroto con el arroz nos aportan proteína de origen vegetal. Si por ejemplo no queremos consumir un día de origen animal, podemos hacer la combinación de poroto con arroz. El arroz, o sea que el poroto cocinamos con el arroz, le podemos poner queso y eso ya nos aporta la misma cantidad de proteínas que nos aportaría un pescado o una carne en eso que no tiene origen animal, ¿entienden? Entonces, esas combinaciones son las que muchas veces los paraguayos no conocen o no saben. Por eso, de repente, siempre, todos los días, debe de comer carne, carnívoro. Después están los reguladores, como les dije, deben de estar todos los días en nuestra alimentación. El paraguayo no le gusta luego comer lo que sería acelga, cebollita, coliflor y brócoli. Luego vos le preguntas qué alimentos no te gustan para no ponerte. Número 1 es coliflor, brócoli. Está el berro, el apio, pues pepino, repollo, berenjena. Podemos consumir todos los alimentos, todos los vegetales, haciendo una combinación para que no siempre sea tomate, cebolla, zanahoria. Le podemos poner a nuestra ensalada lechuga, repollo, zanahoria rallada, locote en tira, ajo. El ajo le podemos quitar el olor fuerte con agua caliente o con limón y ya sin problema podemos consumir. La misma cosa las frutas. Lo ideal sería consumir 2 a 3 frutas al día de diferentes colores. Muchas veces eso es un poco difícil, económicamente no estamos así muy bien como para tener
1000 frutas en nuestra casa, ¿verdad? Pero con que tengamos, por ejemplo, manzana, banana, naranja, el aguacate que hay muchísimo todavía, mamón para las personas que son estreñidas. El mamón es número 1 para la ayuda al estreñimiento, ¿sí? Eso anoten, el mamón, la ciruela, porque por el exceso de fibra que tiene. También cuando hay guayaba, pueden guardar la guayaba toda limpia, congelar en el freezer y después pueden consumir como jugo, por ejemplo. El andaí con leche o torta de andaí, inclusive, esa opción podríamos hacer. Entonces, de esos 3 grupos, energéticos, formadores y reguladores, constructores y reguladores, se forman ahí esta olla nutricional, que es la actualizada, como yo ya les había dicho clase pasada, ¿sí? Y dice que transmite un mensaje de variedad. ¿Por qué? Porque así como les dije recién, una persona que todos los días consumía carne porque no sabe qué cocinar, solamente caldo de carne, puchero, sollo, caldo de pollo y demás, siempre carne, entonces la variedad nosotros le podemos explicar que puede consumir poroto con arroz, puede consumir locro sin carne, borí sin carne, guiso de arroz sin carne, con poroto manteca. La proporcionalidad, que es lo más importante, cuánto de cada uno. Y la frecuencia de los alimentos. En qué, porque así te dice, ¿y cuántas veces al día puedo comer pan? Y eso te dice. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de transmitir en esos mensajes, o sea, ese es el fin de los mensajes de la olla nutricional. Y también la aceptabilidad cultural. Una persona, bueno, del campo, por ejemplo, vos no le vas a poder decir no comas mandioca, ¿sí? Vos tenés que lograr bajar esa olla nutricional a la realidad de cada persona, ¿sí? Entonces va a ser aceptable culturalmente. Otra cosa, si una persona no consume carne, la misma cosa, tenés que adaptar eso a lo que es la persona, ¿sí? Y se tuvo muchísimas presentaciones, opciones de cómo podría hacer para poder llegar más a la ciudadanía, ¿sí? Para que tenga una aceptación. ¿Qué era lo tradicional, lo típico de nosotros para poder hacer la olla nutricional? Acá presentaron, por ejemplo, una escalera, un canasto, una tabla de picar, una olla de hierro. A lo que ganó esa olla, esta es nuestra olla tradicional, por así decirlo. La mayoría de las personas tiene o tuvo esta clase de olla en su casa, o su tía o su abuela tiene esa clase, este tipo de olla en su casa. Entonces, esto es lo que realmente a nosotros nos caracteriza. Como les dije, se agregó la pizza, se agregó la chipa, que era algo que la gente pedía. ¿Por qué no está? ¿Por qué? ¿Entienden? Después están los hábitos alimentarios inadecuados, que son los que realmente a nosotros nos hace trabajar, por así decirlo, ¿sí? Porque cuando ustedes tengan su consultorio o las pasantías, ustedes lo primero que tienen que preguntar son si consumen fruta y agua, ¿sí? Y uno de los hábitos más errados que tenemos es el bajo consumo o el nulo consumo de frutas. Y nuestra guía alimentaria nos dice que todos los días al menos 2 frutas debemos de consumir para mantenernos sanos. Esto nos aporta un sinfín de vitaminas y minerales, también nos aporta fibra, también nos aporta saciedad y también nos ayuda a la hora de que son baratas y siempre están disponibles las frutas de estación. Sí, por ejemplo, más de alguno en su casa o frente a su casa o en el vecino, hay, por ejemplo, pomelo, naranja agria, hay manzanita, acerola. Entonces, siempre, la mayoría de los casos, siempre tenemos disponible esas frutas. También el mamón también, la mayoría en su casa o en algún vecino o en el campo hay plantación de mamón, ¿sí? Que puede traer o trae más barato y eso muchas veces no valoramos o no dimensionamos la importancia que tiene ese alimento eh, para nuestro organismo, ¿sí?
La sandía, por ejemplo, hay veces que la sandía se pudre todo y no se vende más como antes, por así decirlo. Eh, o la gente no ve más recién. La piña, por ejemplo, casi todo el año hay. La mandarina, por ejemplo, hay el tipo de que no, de la persona que no le gusta con semillas y hasta hay la mandarina frutica que no tiene semillas, ¿sí? O está la banana oro, la banana carapel. Después dice también la misma cosa, el bajo consumo de verduras, ¿sí? A lo que nos pide también que todos los días lo ideal sería poder combinar los colores de las verduras. Por ejemplo, como les dije, no solamente tiene que ser lechuga o no solamente tiene que ser repollo. Lo ideal sería poder consumir lechuga mezclada con tomate, a la cebolla le podemos quitar el sabor, le colocamos zanahoria rallada, locote rallado, remolacha rallada, que es riquísimo. Nos aporta, las verdes y amarillas, por ejemplo, nos aportan lo que sería la vitamina A, hierro, vitamina C, que ayuda a mantener nuestras defensas, que en este tiempo luego yo les digo que todos los días en lo posible coman verduras. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación es la base para poder combatir esta pandemia y que podamos salir victoriosos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener las defensas altas. Porque el COVID lo primero que ataca son las defensas del cuerpo. Las defensas serían los soldaditos que están ahí despiertos por cualquier ataque que pueda haber. Y eso es lo primero que ataca el COVID, ¿sí? Entonces, ¿por qué ataca eso? Para poder entrar a tu organismo y te va a dañar, vas a tardar más en el proceso de curación. En cambio, si vos todos los días los ya consumís frutas, verduras, te hidratas bien, haces ejercicio y demás, te va a agarrar el COVID, pero en un grado bajo, ¿sí? Puedes consumir sopa de zapallo con zanahoria licuada, ajo, mil cosas que te va a ayudar para poder estar sano de cuerpo, ya sea por fuera y por dentro, ¿sí? Por fuera, ¿cómo? Porque las verduras también ayudan, por ejemplo, a las personas que tienen este problema de acné, ¿sí? También tiene un sinfín de fibras que es importantísimo para el estreñimiento, como les dije, también ayuda a la función del corazón para prevenir muchísimos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de esófago, de estómago. Hay personas que por su mala alimentación llegan a tener esa famosa bolsita que se le coloca eh, en el colon para poder defecar por esa bolsita. O sea, su materia fecal va en esa bolsita. No sé si conocen de ese procedimiento. ¿Conocen eso? Sí, creo que sí, profe. O sea, en algún momento ya habré visto, Sí. pero no sé ni cómo se llama. Sí, el colon tiene tres niveles, ¿sí? Y depende del grado donde esté, digamos, la obstrucción, se hace la perforación y se le coloca, digamos, una goma y esa goma se conecta por una bolsita, así, por así llamarlo, y por esa bolsita sale tu materia fecal. Sí, que ya no es, digamos, sólida, es algo líquido, porque consumís muchísimo medicamento para justamente para ir de cuerpo, ¿sí? Entonces, a todo eso nosotros podemos evitar con el consumo de frutas y verduras, ¿sí? También dice el bajo consumo de productos lácteos. Hoy día yo creo que ya habrá mejorado un poquitito el consumo de lácteos, al menos en lo que sería yogur, por ejemplo. El yogur yo creo que la mayoría ya consume un poco más, pero antes sí, muy poca cantidad de lácteos se consumía, ya sea leche, yogur, queso, que es lo más saludable, ¿sí? Perdón, la crema de leche también es un producto lácteo, pero más bien es rico en grasa, ¿sí? Lo que sería nuestra guía 4, ¿sí? Em,
nos dice que es bueno consumir 2 tazas de leche o yogur o 2 pedazos de queso para tener huesos y dientes sanos. Esas personas que, por ejemplo, están en contra del consumo de lácteos o porque te dicen que es, eh, a ver, son veganos o están en contra de la explotación animal y demás, esas personas sí o sí se deben de suplementar con calcio porque son más propensas a tener problemas óseos, porque los dientes ya generalmente son personas ya adultas las que optan por ese estilo de vida. Entonces, más bien pueden tener descalcificación y otros problemas de hueso, ¿verdad? De repente te tropezas nomás, ya se rompió todito, luego su pierna o su hueso y qué sé yo. Entonces, es problema de calcio, ¿sí? Su cuerpo está descalcificado, ¿sí? Por eso lo ideal sería consumir leche, yogur o queso en el día, sí o sí. Y especialmente, como siempre decimos, en los niños, niñas, adolescentes, embarazadas y mujeres que dan de mamá. En mi caso, por ejemplo, es lo que más yo busco, lo que sería los productos lácteos. En especial, el queso. Porque yo a todas mis comidas le ponía queso y es como si fuera, es como que parece que algo le falta. Por ejemplo, el arroz es algo así, hija de mil, así sin queso, algo así tipo, el arroz hervido así a secas, ¿entienden? Y eso es lo que más, por ejemplo, a mí me falta, por así decirlo. Pero esas personas que llevan años sin consumir, sí o sí deben de suplementarse con calcio, ¿sí? Después, el consumo de carne es de menor calidad, ¿sí? Los huesos y grasa y la deficiencia de hierro, especialmente en embarazadas y escolares. Y nuestra guía 5 nos dice que es saludable comer diferentes tipos de carnes sin mucha grasa, por lo menos 4 a 5 veces por semana. Lo que pasa muchas veces que a nosotros, como consumidores, nos llega un poquitito caro ya lo que serían los cortes, perdón, los cortes de primera, ¿sí? De repente, sí nos conviene mucho más poder comprar, qué sé yo, una rabadilla o bola de lomo o carnaza negra, carnaza blanca, lo que fuese el corte de carne que les gusta. Sí nos conviene comprar más eso. ¿Por qué? Porque prácticamente ya viene ya sin grasa. A comprar una carnaza de segunda, por ejemplo, compras 1 kilo, mientras limpias, le quitas toda la grasa y demás, se te queda 700 gramos, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 300 gramos era puro grasa, esa grasa amarilla, así gruesa, y mientras limpias, se te queda así como 200, 300 gramos menos. Y por ejemplo, si compras una bola de lomo, por ejemplo, es 1 kilo de carne ya prácticamente magra, ¿sí? Entonces, en ese caso sí nos conviene comprar un corte de primera, ¿sí? Eh, También está muy acostumbrado el paraguayo a que la carne que sí o sí tiene que consumir es puchero, puchero. Pero también se puede consumir el puchero, pero hay, por ejemplo, ahora el corte de primera, por así decirlo. Obviamente que depende muchísimo del bolsillo de cada uno, ¿verdad? Pero eso es algo que nos conviene comprar también porque no tiene tanta grasa, ¿sí? El pollo, por ejemplo, se come sin piel. Y me van a decir, ¿sin piel un pollo al espiedo? Sí, sin piel un pollo al espiedo. La parte más crocante se quita y se le da al perro o se tira o lo que fuese. Pero la piel del pollo, no. Las carnes nos aportan proteína, nos aportan hierro y los que tienen menos grasa nos aportan, por supuesto, menos colesterol, ¿sí? Las menudencias o churas como el hígado, riñón y corazón alimentan igual que las carnes y son más baratas. Para muchas personas esta parte de menudencia es algo que no le dan importancia. ¿Por qué? Porque no les gusta o no son de su agrado o cosas así. Yo personalmente en los planes de alimentación, si me dice la paciente o el paciente me gusta demasiado el hígado y quiero comer,
le coloco una vez al mes, hígado con cebolla y huevo, por ejemplo. Pero ahí en más a ponerle hígado, riñón, insulina y demás, no, porque aportan, o sea, tengo estudios, por así decir, que aportan más grasa que las demás. El bajo consumo de legumbres y la escasa información sobre combinación, que es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Y la guía 6 nos dice que es importante consumir legumbres secas con cereales 2 a 3 veces a la semana porque juntas alimentan mejor y nos aporta, como les dije, proteína de origen vegetal. Y dice que al preparar comidas mezclando una parte de poroto y de soja o lenteja con 3 partes de arroz, fideo o maíz, conseguimos una proteína de muy buena calidad que es bien aprovechada por el cuerpo y puede reemplazar a la carne a un precio más bajo. Por ejemplo, mi mamá solía hacer poroto con fideo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ya estábamos consumiendo lo que sería una proteína vegetal. O de repente, poroto con arroz, que también riquísimo. Después, la alta prevalencia de caries dentales. Eso porque yo más bien veo por muchas veces en los niños por el exceso de biberón o chupete. Y obviamente los productos azucarados, ¿sí? Pero de repente hay más prevalencia, hay más caries por el exceso, por el consumo, perdón, de biberón. Te dice, mi bebé no, mi hijo no quiere comer. ¿Y cuántos años tiene? 4 años. ¿Y por qué no quiere comer? Y es que le gusta nomás tomar así su leche con azúcar en biberón. O toma todo y en biberón, te dice. Y tiene 4 años. Y obviamente, aparte de caries, ya tiene deformado la dentadura, ¿sí? Y dice, consuma menos azúcares o mieles para cuidar sus dientes. Disminuir lo que sería mieles, factura, azúcar, bollería. ¿Por qué? Porque nos aportan, nos dan energía, por supuesto, como estuvimos viendo, más de lo que nosotros necesitamos. Y esa más energía se va acumulando como grasa. Y por supuesto aparecen ahí las caries dentales y los problemas de salud, ¿sí? Después la alta prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, ¿sí? Que serían la diabetes, arteriosclerosis y la obesidad. Y acá, por ejemplo, hay un gran problema con lo que sería el aceite. Eh, el título, por ejemplo, dice consumo aceite de origen vegetal en vez de grasa animal porque es más saludable. Lo que sería el aceite no es malo. O sea, todos le satanizaron al aceite porque es malo, que te aporta gran cantidad de colesterol y demás. Lo que está mal es calentar excesivamente el aceite, que hume todo, que ya esté ya así tipo un humo exagerado ya ahí en la casa, un mal olor y vos todavía no pones tu carne o tu verdura, por ejemplo. Ahí sí está mal, porque el aceite empieza a liberar los radicales que tiene. Se forma un colesterol dañinísimo para el cuerpo. Y también, que antes te decía, manteca es mejor que margarina, no, la margarina es mejor que la manteca y demás. Ninguno de los dos es bueno. O sea, te dice acá que el de origen vegetal es mejor porque contiene menos colesterol y protege el corazón. Pero hoy día hay muchísimos estudios que ninguno de los dos. La manteca es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. Dice que causa enfermedad del corazón porque tiene, por supuesto, un alto contenido de colesterol. Y nos pide que no abusemos con los alimentos fritos o embutidos. Sí, que es otro problema, el consumo excesivo de embutidos. ¿Sí? Estos alimentos podemos dejar para los fines de semana o cuando hay un cumpleaños o algún evento que sabemos que vamos a participar. La deficiencia de yodo es otro problema. Chicos, si se corta, no se asusten que después alzo lo que sería el video de la clase para los que no participaron hoy, ¿sí? Preparen sus comidas con sal yodada, pero en pequeña cantidad.